Buena tarde, hoy voy a hacer la revisión de imagen de la articulación sacroiliaca. Vamos a revisar la parte de anatomía y un poco de la patología de esta articulación. La articulación sacroiliaca es una estructura muy compleja, se va a someter a varios cambios fisiológicos durante la vida y va a tener algunas variantes anatómicas. Su principal característica es la orientación oblicua, que se describe como en forma de oreja, y la presencia de dos componentes. Estos dos componentes van a estar muy bien diferenciados. Uno de ellos va a ser ventral e inferior, corresponde a una porción cartilaginosa de la articulación. Consiste en sí en una sínfisis por la presencia de un disco fibrocartilaginoso y tiene un cartílago hialino firmemente adherido al hueso adyacente. El segundo componente tiene una disposición dorsal y superior que corresponde a una sindesmosis. Entonces esta va a estar unida por una serie de ligamentos interóseos que vamos a lograr ver bien en la imagen. Entonces aquí tenemos el componente que es más dorsal y superior y el componente que es ventral e inferior. Entonces ya tenemos aquí cómo se ve el componente cartilaginoso de la articulación. Este siempre debe tener unos márgenes completamente lisos, paralelos entre ellos. Como mencionaba, es usualmente ventral e inferior y su grosor va a ser ligeramente mayor en el margen ilíaco, lo cual explica por qué los cambios estructurales iniciales se dan más en el lado sacro. Este es el componente fibroso que tiene, a diferencia del otro, unos márgenes ligeramente más irregulares, lo cual es completamente normal. Y aquí podemos ver en esta secuencia con información T1 unas imágenes hipointensas que van de un lado a otro de la articulación y corresponden a esos ligamentos interóseos. En este otro video lo que les quiero mostrar es como tal toda la articulación, su margen cartilaginoso con bordes lisos y finalmente el margen fibroso. Entonces primero tenemos margen cartilaginoso inferior y aquí arriba ya todas esas imágenes que corresponden a ligamentos interóseos. Estos ligamentos los vamos a identificar muy bien por la imagen, en especial en las secuencias que son en T1. Bueno, como mencioné, existen diferencias respecto a la edad y al sexo, son parte de los cambios normales de la articulación. Esta es una imagen de un paciente pediátrico. En estos pacientes las conexiones, vamos a ver una presencia de cartílago normal para la edad, ya que la osificación de este hueso se da de los 9 a los 16 años. Entonces vamos a tener una conexión cartilaginosa que va del foramen intervertebral al margen lateral del sacro y otras imágenes que corresponden a cartílago llamado como crestas laterales del sacro. Estas son dos de las variantes anatómicas de las articulaciones. Una de ellas es la articulación accesoria, que es la variante más común. Está localizada en la porción posterior y superior y puede llegar a desarrollar cambios degenerativos, como vemos en esta imagen, lo cual también puede ser una causa de dolor lumbar bajo. En el hueso ilíaco tenemos otra variante que es el hueso bipartito y este suele estar ubicado en la porción posterior e inferior. Podemos tener una serie de cambios degenerativos como en el resto de las articulaciones. Lo importante es que suelen progresar más rápido en las mujeres, en especial las multíparas. Los cambios en sí son normales después de los 50 años, es donde más los vamos a encontrar. Uno de los cambios más comunes que ocurre es la pérdida del espacio normal. Esto es lo que se reporta en la literatura de cuál debería ser aproximadamente la medida de ese espacio antes de los 40 años. Y también podemos llegar a encontrar áreas mal definidas de esclerosis subcondral, principalmente en el lado ilíaco, que ocurren de forma frecuente en los pacientes asintomáticos. Por lo tanto, esos son pobres indicadores de sacroileitis porque va a ser algo que se encuentra asociado con esos cambios degenerativos. Entonces, seguimos con las técnicas de imagen.
Entonces, vamos a empezar por lo que es la radiografía. Muchos de los pacientes van a tener como primera imagen la radiografía convencional, ya sea de columna lumbar o pelvis. Sin embargo, la indicación es que se realice esta enfocada en articulación sacroiliaca. Esta se obtiene con el paciente en supino y con una angulación craneal del rayo de 30 a 35 grados. Y vamos a tener la imagen de resonancia que, como ya les mostraba previamente, la articulación tiene una disposición oblicua o en forma de oreja que se ve mejor en este corte sagital. Por lo tanto, cuando se está realizando el estudio, tienen que hacerse estos cortes en planos axial y coronal oblicuos para que podamos identificar bien toda la estructura, toda la disposición de esa articulación. La resonancia va a ser la imagen preferida porque tiene una capacidad multiplanar y nos permite ver los tejidos blandos, nos permite ver bien la médula ósea, y todo esto va a ser esencial para identificar los cambios inflamatorios, que es la característica más importante para evaluar la patología de esta articulación. Tenemos unas secuencias con saturación grasa que nos van a dar un buen contraste entre el hueso y el cartílago para detectar lesiones como esta que tengo en la imagen. El uso de contraste nos ayuda, sin embargo, no es completamente esencial, no es indispensable para evaluar esa articulación, todo dependiendo claramente de la sospecha. Entonces pasamos ya a lo que es la patología de las sacroiliacas y empezamos con la más importante, que va a ser la inflamatoria. Entonces, las espondiloartropatías. Esto comprende un grupo de enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas que van a predominar en el esqueleto axial, van a generar dolor y rigidez. La característica es que en los paraclínicos van a ser seronegativos para el factor reumatoide y suelen estar asociadas con esta mutación. Como ya mencioné, existen diferentes tipos, que son estas: artritis reactiva asociada a enfermedad inflamatoria, artritis psoriásica indiferenciada, y pues la que más se suele asociar a las espondiloartropatías, que es la espondilitis anquilosante. Todas se pueden diferenciar en base a la información clínica y hay algunos puntos imagenológicos que nos pueden ayudar. Un punto clave es que esas espondiloartropatías se caracterizan por el compromiso de las articulaciones sacroiliacas. Ese es el punto en común que tienen todas. Y usualmente es la primera manifestación de la enfermedad. En la espondilitis anquilosante, que es la más típica o la más asociada a espondiloartropatías, el compromiso va a ser bilateral y simétrico en un 85 a 90% de los casos, mientras que en el resto de las espondiloartropatías vamos a tener una mayor tendencia a una afectación unilateral y asimétrica. Entonces, ya de por sí, solo con la imagen podemos sugerir una etiología versus las otras. Existen múltiples criterios para evaluar estos hallazgos, específicamente los de Nueva York, son para la radiografía. Sin embargo, tenemos una dificultad con la radiografía y es que usualmente es normal cuando apenas están iniciando los síntomas. Entonces, el paciente tiene dolor, efectivamente hay una patología allí, pero la radiografía no logra ver los cambios hasta que ya son muy crónicos. Entonces, en ocasiones podemos tener retraso en el diagnóstico. Por eso se ha alentado el uso de la resonancia magnética, que cada vez está más disponible y se considera actualmente un biomarcador de la actividad de la enfermedad y una guía para el tratamiento. Estos son los criterios de ASAS que se aplican a pacientes con una historia de dolor bajo de 3 meses de evolución y que sean menores de 45 años, el cual sería el perfil clínico compatible con esas espondiloartropatías. Entonces tenemos unos criterios de imagen y unos criterios clínicos. Específicamente para la imagen vamos a hablar de sacroiliitis cuando tenemos en la resonancia magnética la evidencia de edema óseo u osteitis, que son cambios que nos hablan de un proceso de inflamación en la articulación, o cuando ya tenemos hallazgos positivos en la radiografía. Entonces, como les mostraba, esta es la radiografía. No podemos evaluar inflamación activa. ¿Qué es inflamación activa? Ver cambios en la médula ósea o cambios de osteitis, y esto solamente lo vamos a ver en resonancia. Entonces, no es útil para identificar si hay un proceso inflamatorio activo.
Y estos ya son cambios crónicos de la cadera, donde ya no hay mucho por hacer en el sentido de que ya ocurrió todo el daño. Entonces, aquí tengo un ejemplo para mostrar lo que son los criterios de Nueva York. Tienen 5 grados, van de 0 normal a 4 anquilosis, como la última imagen que vimos. Y este es el primer grado donde empezamos a ver una esclerosis incipiente y una leve disminución focal de lo que es el espacio articular. Después empezamos a ver la pérdida de los márgenes articulares, más clara en este lado derecho, con la presencia de una osteoporosis subcondral y esclerosis reactiva, como logramos ver aquí. Luego seguimos con un grado en el cual ya hay una marcada esclerosis subcondral, empiezan a haber erosiones en esa articulación y se reduce el espacio articular. Y por último tenemos ya los cambios de anquilosis completa, o sea, no se logra identificar esa articulación en la radiografía y hay evidencia de esclerosis residual. Existe una modificación de esos criterios de Nueva York. Actualmente se consideran como cambios bilaterales grado 2 o cambios unilaterales grado 3 o más. Y ya con eso se considera un diagnóstico de sacroiliitis por imagen, que recordemos es importante asociar con la historia clínica. Entonces ahora vamos a ver los cambios que debemos aprender a detectar en resonancia magnética. Los dividí en dos grupos. Uno son los que vamos a ver en estado de inflamación aguda e inflamación crónica. Y esto es importante diferenciarlo porque para el clínico puede que tengamos un daño crónico, pero es necesario establecer si la enfermedad tiene un estado de inflamación aguda. Entonces, las secuencias que nos van a ayudar a revisar esta inflamación aguda son el STIR, el T2 con supresión grasa y el T1 postcontraste. ¿Y qué vamos a identificar? La presencia de sinovitis, capsulitis, entesitis y edema óseo. Por otro lado, para la inflamación crónica, la secuencia que nos va a ayudar es el T1, donde vamos a ver la presencia de depósito de grasa, esclerosis subcondral y anquilosis. En esta imagen, entonces, lo que vamos a revisar es el tema del edema óseo. Este se manifiesta como un incremento en la intensidad de señal en secuencias sensibles a líquido. Y en el caso de tener la presencia de contraste, podemos ver un realce con la administración de este. En ese punto es que vamos a hablar de osteitis, como en este caso, donde se identifica un incremento en la intensidad de señal en la articulación sacroiliaca en su margen ilíaco en el lado izquierdo. Esto con la presencia de contraste hablamos de osteitis y es algo que ya nos habla de una perfusión reactiva a la inflamación. Y lo que es edema de la médula ósea y cambios de osteitis lo vamos a ver como una disminución en la intensidad de señal en las secuencias con información T1. Respecto a la sinovitis, la podemos identificar utilizando únicamente la secuencia de T1 con administración de contraste. La sinovitis como hallazgo único no es algo que sea suficiente para establecer el diagnóstico de sacroileitis. En la imagen vamos a ver un contenido hiperintenso en el corte coronal de las secuencias T2 y STIR con una captación posterior a la administración de contraste. Esta captación en la administración de contraste es lo que nos hace hablar de la entesitis. Entonces se trata de un incremento de la intensidad de señal también en secuencias sensibles a líquido o posterior a la administración de contraste en los puntos donde se insertan los tendones y los ligamentos, incluyendo pues todos esos ligamentos interóseos. Y recordemos que de las espondiloartropatías, la espondilitis anquilosante, la fisiopatología detrás de esta enfermedad es que se trata de una entesitis, entonces por eso no vamos a tener una afectación únicamente de esa porción cartilaginosa, sino que también vamos a tener una afectación de la porción fibrosa. También podemos tener una capsulitis, simplemente es también presencia o incremento en la intensidad de señal del realce de la cápsula anterior y posterior. Tenemos otros cambios ya más considerados como cambios crónicos. Uno de ellos es la esclerosis subcondral. Estas áreas de esclerosis se pueden identificar como focos hipointensos en todas las secuencias que no muestran realce con la administración de contraste.
La esclerosis es atribuible cuando se extiende menos de 5 milímetros desde el espacio articular. Ese es pues un dato que nos da la literatura, aunque es difícil a veces ponerse a establecer exactamente esos 5 milímetros. Otro cambio frecuente es el depósito de grasa y las erosiones. Entonces, de las efectos óseos en el margen de la articulación. Inicialmente aparecen como lesiones aisladas, pero a medida que van como confluyendo se va a ver una imagen de pseudoensanchamiento articular. Entonces, aunque vemos como una pérdida del espacio articular reflejada en las radiografías, aquí podemos ver también estas áreas de erosiones como si estuviera ensanchada en algunas partes la articulación. Y también tenemos entonces esta imagen con un paciente con sacroileitis, donde ya vemos esos cambios crónicos. Entonces aquí vemos la articulación con una pérdida del espacio, las erosiones, que da una imagen de pseudoensanchamiento, la presencia de esclerosis de todo ese hueso subcontráctil, con unos claros cambios de crónicos por sospecha de espondiloartropatía. Esta es una imagen en T1 que es todavía más útil para ver esos cambios crónicos. Aquí vemos nuevamente cómo está afectada esa articulación, que se ve mucho más ancha de lo que debería y es por la presencia de todas las erosiones que dan la imagen de pseudoensanchamiento. Vemos toda la erosión periarticular en ambas. Entonces es una afectación bilateral y simétrica de las articulaciones acroiliacas con cambios por inflamación crónica. Y aquí tenemos la imagen en secuencias sensibles al líquido, donde vemos unas pequeñas áreas con incremento en la intensidad de señal que corresponden a focos de inflamación activa. Entonces, además de que ya hay un daño estructural de base, la enfermedad sigue activa, lo cual es un dato vital para el clínico y lograr definir el tratamiento. Entonces, esos criterios de ASA, lo que hablaba de que tenemos unos criterios de resonancia, van a ser primero la presencia de edema óseo, ya nos habla de una sacroileitis. Si vemos solo una lesión, entonces debe ser evaluada en 2 cortes. Y si hay más de una lesión, con visualizarla solo en un corte, ya con estos 2 criterios hablamos de sacroileitis. Si llegamos a ver sinovitis, capsulitis, entesitis, esto va a ser sospechoso, pero no va a ser suficiente con el diagnóstico. Solamente cuando vemos esos cambios de edema óseo es que sí podemos hablar de una sacroileitis. Y por último tenemos las lesiones estructurales que también son consistentes, pero no van a ser suficientes para dar un diagnóstico como tal por resonancia. Entonces vemos que el componente de inflamación aguda es el punto clave para hablar de una sacroileitis por resonancia. Entonces, el edema óseo, tenemos en cuenta que el edema óseo no siempre va a implicar una sacroileitis inflamatoria y que hasta 1/3 de los pacientes con espondiloartropatía temprana van a tener una resonancia negativa. Esto es importante para que el clínico tenga en cuenta de que una resonancia normal no implica que el paciente no tenga la patología. Y como mencionaba entonces, el edema óseo no solo va a estar presente en las espondiloartropatías, va a estar presente en otros casos. Y algunos de estos son, por ejemplo, una sacroileitis infecciosa, que tiende a ser más una afectación unilateral a diferencia de la espondilitis anquilosante, que es bilateral. La sacroileitis va a generar más un compromiso de tejidos blandos. Tenemos que ver siempre lo que es el contexto clínico, toda la clínica de infección que debe tener este paciente. Y en cuanto a la imagen, la radiografía inicial también puede ser negativa, esos cambios inflamatorios agudos. Y en la resonancia podemos ver todo ese compromiso de tejidos blandos con un gran componente inflamatorio, con la presencia de abscesos, dependiendo pues de la situación, edema y erosión. Entonces aquí vemos un paciente donde hay efectivamente edema óseo, pero es mucho mayor en comparación con el que veíamos si hay un componente líquido intraarticular que no veíamos en la sacroileitis por proceso inflamatorio de espondiloartropatía. Vemos un gran compromiso de esos tejidos blandos periarticulares que tampoco veíamos en el otro diagnóstico y las colecciones periarticulares que ya con ver esos abscesos estamos seguros de la parte del compromiso infeccioso. El otro diagnóstico que es muy importante es osteoartritis.
donde vamos a identificar ya esos cambios crónicos con presencia de algunos osteofitos marginales. Esto lo podemos identificar desde la placa, la presencia de esclerosis subcondral. Entonces, esto puede llegar a ser confuso con el proceso de sacroiliitis por espondiloartropatía, porque también puede llegar a tener edema óseo. ¿Qué nos puede ayudar a diferenciarlo? Pues aparte de la clínica, el hecho de que vemos estos osteofitos marginales y que el edema óseo va a ser mucho más leve y subcondral, no se va a extender a diferencia del otro. También podemos tener esos focos de edema óseo y eso suele estar asociado con reacción al estrés, principalmente por actividad física. Y por último, podemos llegar a encontrar fracturas por insuficiencia. Estas están asociadas con un marcado componente de edema óseo y también suelen ser en pacientes con una osteoporosis de base. Esta es la osteitis condensans ili, que consiste en un depósito óseo, como podemos identificar en estas imágenes, que se da en áreas de estrés y está asociada a mujeres en embarazo. Lo importante para pensarlo y sugerirlo es que se trata de esclerosis subcondral, que es bilateral, que es simétrica y que es circunscrita. Esta imagen de circunscrita no la vemos en ningún momento en sacroiliitis. Listo. Gracias.